el villano enmascarado más conocido de México, y ese mismo hombre muerto en el ring. Y aún así, le seguían pegando. Sus asquerosos compañeros se reían y aplaudían, porque la lucha libre mexicana tiene una regla no escrita: el show no para, ni cuando el hombre en el ring ya está muerto. Lo que nadie se atrevió a contar después es que esa noche había alguien que sabía que Silver King iba a morir esa noche. Lo dejó subir igual. Y cuando murió, lo dejó ahí 6 minutos, riéndose mientras le seguían pegando. Quédate hasta el final, porque vas a saber quién fue y por qué su nombre jamás apareció en ninguna investigación. Pero antes de llegar hacia esa noche en Londres, hay algo que tienes que entender. Porque el hombre que cayó en ese ring no era un principiante, era un campeón mundial. Era el hijo de un apellido que pesaba más que su propio cuerpo. Para entender por qué terminó muriendo, en una función pequeña, con una máscara que en su propio país tenía prohibido usar, hay que volver muchos años atrás. Hay que volver a Torreón. Guarda esto en tu mente, porque va a regresar al final. Una máscara prohibida en México, Torreón, Coahuila. Tierra de polvo, de calor seco, de hombres que se forjan duros porque el sol no perdona. Ahí nació, el 9 de enero de 1968, un niño al que sus papás le pusieron César Cuauhtémoc González Barrón. Su mamá se llamaba Magdalena. Su papá tenía un nombre civil que nadie usaba en el barrio. En el barrio le decían Dr. Wagner, y eso lo cambiaba todo. El Dr. Wagner original, Manuel González Rivera, era una de las máscaras más respetadas de la lucha libre mexicana. No era un luchador cualquiera, era leyenda. La gente lo veía en la televisión los sábados por la tarde, y lo veía pasar por la calle el lunes por la mañana, y no se atrevía a saludarlo porque parecía un dios disfrazado de vecino. En esa casa de Torreón crecieron 4 hijos. El primero, Óscar. El segundo, Juan Manuel. El tercero, César. Y al final, una niña, Mayra. César era el tercero, el de en medio. Y en una casa donde el padre era leyenda, ser el tercero era una sentencia silenciosa. Porque el primero lleva el orgullo del padre, el segundo lleva el oficio. El tercero llega tarde, llega cuando ya todo está repartido. Llega cuando el apellido ya tiene dueño. Imagina por un momento que en tu propia familia hubiera un nombre que pesara tanto. Imagina que tu papá fuera tan famoso que tú, de niño, no fueras tú. Fueras el hijo de... Y que esa frase te persiguiera en la escuela, en la calle, en la primera novia, en el primer trabajo. Esa fue la infancia de César. Su hermano Juan Manuel, 2 años mayor, agarró el camino primero. Empezó a entrenar, empezó a subir a los rings de la región y muy pronto se quedó con la herencia más sagrada de la familia. La máscara verde con plata, el nombre, la sombra del padre pero también la luz. Juan Manuel se la llevó. Se convirtió en Dr. Wagner Jr. Y César, el tercero, se quedó sin nada que cargar. Esa es la primera herida, la que casi nadie cuenta cuando hablan de Silver King. Porque la versión bonita dice que César eligió su propio camino. La versión real dice que no le quedó otra. El apellido ya tenía heredero. Si quería ser luchador, tenía que inventarse. Tenía que ser otro. Y aquí es donde empieza la primera traición silenciosa. La que viene de adentro de la casa. A mediados de los años 80, con apenas 17 años, ese muchacho de Torreón empezó a entrenar en serio. No para ser el siguiente Dr. Wagner, para hacer algo que su papá nunca había sido, algo que su hermano no podía ser. Algo nuevo, pero lo nuevo, en una familia de leyenda, también pesa. Porque hagas lo que hagas, te van a comparar. César debutó en la Asociación Universal de Lucha Libre, la UWA, en una época en la que la lucha libre mexicana vivía su segundo gran momento de oro. El toreo de 4 caminos era el templo. Los sábados, miles de personas entraban a ese estadio para ver pelear a los grandes. Y entre esos grandes, había una nueva generación de máscaras plateadas, doradas, negras,
que empezaban a robarse las miradas. César se inventó un personaje: máscara plateada brillante, traje plateado, capa larga. Se llamó Silver King, el rey de plata. El nombre tenía sentido. Plata como el norte, plata como las minas de Coahuila, plata como el contrario del oro de su padre, porque el oro ya tenía dueño. Pero la plata podía ser suya, y al principio funcionó. La gente lo empezó a conocer, los promotores lo empezaron a llamar, subió en las cartas, agarró peleas más importantes y muy pronto se cruzó con otro nombre joven que también buscaba lugar. Un muchacho que se hacía llamar el Hijo del Santo. El hijo de la leyenda más grande de la lucha mexicana. El verdadero peso completo de los apellidos. Lo que pasó entre Silver King y el Hijo del Santo, en ese ring del toreo, fue la escena que marcó la vida de César para siempre. Y lo que perdió esa noche, no lo recuperó jamás. Pero antes de contarte qué pasó en esa pelea, tengo que decirte algo del video de Londres, algo del minuto 14, porque hay un gesto de César, justo antes de caer, que no es casualidad. Es el mismo gesto que hizo aquella noche del toreo, 30 años antes. Y cuando lo entiendas, vas a entender toda esta historia. La pelea era a máscara contra máscara. Para el que no lo sepa, en la lucha libre mexicana eso es lo más sagrado que existe. La máscara no es un disfraz. La máscara es la identidad. Es el nombre. Es la cara que tu mamá no conoce, que tu mujer no conoce, que tus hijos no conocen. Perder la máscara es perderlo todo. Es quedarte desnudo delante de miles de personas que llevaban años imaginando quién eras tú. Silver King subió a ese ring con todo. Con 3 años de carrera, con la confianza de un muchacho que sabía que estaba en su mejor forma, y enfrente, el Hijo del Santo, la sangre azul, el apellido más pesado de todos. César peleó duro. La gente del toreo se levantaba en cada caída. El sudor le corría por la máscara plateada. El traje brillaba bajo las luces. Y en algún momento de esa pelea, hubo un instante, uno solo, en el que Silver King se quedó parado. Las piernas no le respondían. Las manos le temblaban. Y se llevó la mano enguantada al pecho. Un gesto pequeño, un gesto que nadie miró. Como si algo por dentro le hubiera fallado por un segundo. Recuerda ese gesto, mano al pecho. Lo vas a volver a ver. La pelea terminó como termina la mayoría de las peleas de máscara contra apellido. Silver King perdió. Y cuando el referí contó hasta 3, todo el toreo se vino abajo. Porque ahora venía lo más doloroso. La revelación. La máscara que se levanta. La cara que aparece, el nombre civil que se dice por el micrófono delante de miles de personas que no van a olvidar jamás. Esa noche, Silver King se quitó la máscara. Y por primera vez en su vida pública, dejó de ser Silver King. Volvió a ser César González Barrón, el hijo de Dr. Wagner, el hermano de Dr. Wagner Jr. El tercero, el que se había inventado un personaje para escapar del apellido, y al que el apellido lo había vuelto a alcanzar delante de todo México. Y aquí es donde la mayoría de la gente cree que termina la historia. Pero apenas empieza, porque César no se quebró, no se fue, no se retiró. Hizo algo que muy pocos luchadores hacen después de perder la máscara. Siguió usando el nombre, siguió siendo Silver King sin máscara, sin el secreto, sin el misterio, con la cara descubierta, y se fue a buscar trabajo a donde fuera. Se subió a una camioneta con otro muchacho de su generación, un compañero de pelea que también necesitaba dinero, un luchador que se hacía llamar el Texano. Y entre los dos armaron una pareja, sombreros de vaquero, camisas a cuadros, chamarras de cuero, los cowboys, los vaqueros, y empezaron a viajar. Subieron a las cartas, ganaron el campeonato de parejas de la UWA, ganaron el de la WWA, y un día de 1992 los llamaron de Estados Unidos, de Atlanta, de la World Championship Wrestling, la WCW,
la empresa más grande que peleaba contra la WWE en aquellos años. Querían a los Cowboys mexicanos para un evento en vivo. El Clash of the Champions 19. Televisión nacional. Millones de espectadores gringos viendo por primera vez a dos morenos del norte de México, peleando en su propio idioma. Esa noche, en Atlanta, Silver King estaba a un paso del estrellato mundial. Del verdadero, del que da dinero, casas, contratos, fama internacional. Pero algo pasó. Algo que casi nadie cuenta cuando hablan de Silver King en la WCW. Y aquí entra la primera traición real, la que no era de la familia, la que era del negocio. Los pusieron contra los Fabulous Freebirds y los hicieron perder. Hasta ahí, normal. La lucha libre es un guión. Los resultados se deciden antes de subir al ring. Pero lo que pasó después no estaba en el guión. Después de ese debut, los Cowboys no volvieron a salir en horario estelar. Los empezaron a usar en cartas más chicas, en eventos secundarios, en giras por pueblos pequeños del sur de Estados Unidos. La promesa de televisión nacional se esfumó en 3 semanas, y la gente que los había llamado dejó de devolverles las llamadas. Silver King regresó a México, el texano por su lado, él por el suyo. Y en 1993, llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, el CMLL, la empresa más grande de México. Ahí, sin máscara, peleó contra los mejores de su generación. Emilio Charles, Scorpio, La Fiera, a todos los rapó. Y ganó el campeonato de parejas del CMLL junto a su propio hermano, Dr. Wagner Jr. Los dos González peleando juntos por primera vez. La sangre arriba del ring. Pero adentro de César algo ya estaba roto. La pérdida de la máscara contra el Hijo del Santo le había dejado un hueco que no se llenó con títulos. Y la traición silenciosa de la WCW le había dejado otro hueco. Y la sombra de su hermano, ahora más grande que nunca, le pesaba como una losa. ¿Sabes qué hace un hombre cuando carga 3 heridas que no puede cerrar? Inventa máscaras nuevas, una y otra y otra. Y aquí es donde la historia se empieza a poner muy oscura. En los años siguientes, César fue cambiando de personajes como otros cambian de camisa. Se hizo llamar Black Tiger en Japón. Volvió a ponerse máscara, una máscara que no era la suya, una máscara que no le correspondía. Y cuando perdió esa máscara también, contra Lee Park, fue su segunda derrota pública de identidad. 2 máscaras perdidas, 2 rostros descubiertos, 2 veces el ridículo delante de miles. Después, se inventó otro personaje para una película de Hollywood. Le pusieron Ramses. Era el villano enmascarado de una comedia gringa llamada Nacho Libre, con Jack Black en el papel principal. Se estrenó en 2006. Y de pronto, César, el tercero, el de la máscara perdida 2 veces, el que en su propio país ya no podía usar el nombre con el que había empezado, se convirtió en uno de los rostros enmascarados más reconocidos del cine en lengua inglesa. Un villano mexicano que millones de espectadores gringos vieron en pantalla grande, sin saber quién era, sin saber su nombre real, sin saber su historia. Era el reconocimiento más grande de su carrera, y también el más cruel. Porque ese reconocimiento llegó tarde. Llegó cuando la WCW ya había cerrado. Cuando los rings grandes de México ya no lo llamaban como antes. Cuando ya no tenía 30 años, sino casi 40. Y aquí es donde empieza el descenso, el verdadero. Porque la siguiente máscara que se inventó no fue para Hollywood. Fue para escapar de algo. Y eso es lo que casi nadie sabe. A partir de 2007, en la Ciudad de México, a Silver King le prohibieron usar su máscara. La razón pública era una cuestión técnica del reglamento. La razón real, la que se contaba en los vestidores, era otra. La Comisión de Box y Lucha de la capital tenía un acuerdo no escrito con el CMLL y con la AAA, las 2 grandes empresas. Y los luchadores que pertenecían a una de esas 2 empresas
no podían usar máscaras y estaban contratados por otra. César, en aquellos años, ya no estaba en el CMLL. Estaba peleando como independiente. Y eso, en el mundo cerrado de la lucha libre mexicana, era casi una traición. Entonces se inventó otro nombre más, Silver Caín, y en lugar de máscara, empezó a usar pintura facial, maquillaje negro y plateado, para que en Ciudad de México lo dejaran subir al ring, para que la comisión no le pusiera multa, para no quedarse sin trabajo. Imagina por un momento lo que es eso, ser un luchador profesional, haber subido a un ring de la WCW en Atlanta, haber sido villano de una película de Hollywood, y a los 40 años, tener que pintarte la cara como un niño en una fiesta de disfraces porque en tu propia ciudad no te dejan usar la máscara con la que llevas 20 años peleando. Esa fue la humillación silenciosa de Silver King, la que nadie publicó, la que no salió en ninguna entrevista, la que su propia familia no comentaba. Pero todavía no llegamos a lo peor, porque hay algo de esos años, entre el 2012 y el 2018, que casi nadie sabe. Algo que tiene que ver con un hijo que no era su hijo, y con un nombre que él tuvo que desmentir en público. En 2012, en la lucha libre independiente mexicana, empezó a aparecer un luchador joven enmascarado, que se anunciaba como Silver King Jr. La gente del medio asumió que era el hijo de César, que el villano del toreo y de Hollywood había metido a su hijo al negocio. Era una noticia bonita, una continuidad, otro González más en el ring, pero no era su hijo. César tuvo que salir a aclararlo. Tuvo que decir, públicamente, que ese muchacho no tenía ninguna relación de sangre con él, que había agarrado el nombre Silver King Jr. sin permiso, que se lo había robado en términos prácticos. Y luego, en 2014, apareció un segundo Silver King Jr., otro impostor, otro muchacho sin parentesco que usó el nombre hasta que perdió la máscara en octubre de 2015, donde reveló su nombre civil, Felipe García González, sin ninguna relación con la familia. 2 impostores. 2 muchachos usando su nombre para llenar funciones pequeñas. 2 veces que César tuvo que salir a defender la única cosa que le quedaba después de tantas máscaras perdidas: su nombre. Y solamente después de todo eso, en los últimos años, fue cuando su verdadero hijo, el de sangre, empezó a subir al ring. Pero ya no como Silver King Jr., como el hijo de Silver King, para distinguirse de los falsos, para que nadie volviera a robarse lo que solo le pertenecía a la familia. ¿Empiezas a entender por qué Silver King estaba cansado? ¿Por qué su corazón llevaba años cargando algo que ningún examen médico podía detectar? Porque ahora viene la parte que conecta todo, lo que pasó en Londres. ¿Y quién sabía que iba a pasar? En 2018, César firmó para una gira por Europa con una promotora llamada Todo por el Todo, una empresa pequeña ligada al Hijo del Santo, el mismo Hijo del Santo que 30 años antes le había quitado la primera máscara en el toreo de 4 Caminos. La Vuelta del Círculo. El mismo apellido que lo había marcado en su juventud, era el que ahora le daba trabajo en su madurez. La lucha libre mexicana es así, pequeña, cerrada, repetida. La gira incluía funciones en varios países. La última fecha era en Londres, el sábado 11 de mayo de 2019, en un teatro llamado The Roundhouse, en el norte de la ciudad. Una función llamada The Greatest Show of Lucha Libre. El cartel principal era una pelea de 4 estrellas, varios luchadores mexicanos, varios apellidos, y entre ellos, 2 viejos conocidos. Silver King, retomando el papel del villano enmascarado Ramses, el de Nacho Libre. Y enfrente, Juventud Guerrera. Otro veterano, otro hombre cansado. César llegó a Londres con un cuerpo de 51 años, con kilómetros encima, con 3 décadas de golpes, levantadas, caídas, vuelos, dietas duras, viajes en autobús, noches sin dormir.
Y con un detalle que solo 2 o 3 personas en esa gira conocían. Algo que él había dicho en voz baja, en uno de los vestidores anteriores. Algo que después de su muerte nadie quiso repetir. Aquí es donde todo cambia, y donde sabemos quién lo dejó subir esa noche, sabiendo lo que sabía. El hombre que dejó subir a Silver King al ring esa noche, sabiendo que se iba a morir. Tiene un apodo en el medio de la lucha libre mexicana. Le decían el promotor. No era empresario británico. No era extraño. Era mexicano. Era del propio círculo de César. Llevaba 12 años manejándole la carrera. Lo conocía como nadie. En los días anteriores a la función de Londres, Silver King se había quejado de molestias en el pecho. No fueron quejas formales. No las dijo en una rueda de prensa. Las dijo en el vestidor. Las dijo a otros luchadores. Y se las dijo, sobre todo, a él, al promotor. Le pidió que lo bajara del cartel. Le pidió un médico. Le pidió descanso. El promotor no le dijo que sí. Le dijo otra cosa. Le dijo que si no subía esa noche al ring, había gente en México que sabía dónde vivía su esposa Xochitl, que sabía a qué escuela iba su hijo, que sabía a qué hora salía su hermana Mayra del trabajo, que sabía la dirección exacta de la casa de Torreón donde vivía la madre de César, Magdalena, una mujer ya mayor. Eso fue lo que le dijo el promotor a Silver King en ese vestidor. Sube al ring esta noche, o algo le pasa a tu familia. Y Silver King subió. Con el pecho apretado, con el brazo izquierdo entumido, con 51 años, con 3 décadas de golpes encima. Subió porque no tenía otra opción. Porque en la lucha libre mexicana hay deudas que no se pagan con dinero. Hay favores que no se pagan con favores. Hay silencios que se pagan con sangre. Y César, en algún momento de los años anteriores, había quedado del lado equivocado de una cuenta que nunca se había cerrado con el promotor. El promotor lo miró subir las gradillas del ring. Lo miró cruzar las cuerdas. Lo miró acomodarse la máscara prestada de Ramses. Y se quedó al costado del escenario con los brazos cruzados, esperando. Cuando César cayó al piso a los 14 minutos del combate y se quedó sin moverse, el promotor estaba a 3 metros de distancia. Y miró, y se rió, y aplaudió como aplaudía el público. Porque para él, ver a César caer fue exactamente lo que quería ver. El nombre del promotor jamás apareció en ninguna investigación pública. La autopsia oficial confirmó infarto agudo de miocardio. Confirmó que no había drogas en la sangre. Confirmó que era un corazón que llevaba años cansado. Pero la autopsia no investigó quién había amenazado a César en el vestidor. No investigó la deuda. No investigó al promotor. La policía británica lo cerró como muerte natural. Y los mexicanos, los del propio medio, cerraron filas. Porque en la lucha libre mexicana hay otra regla no escrita. Lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor. Aunque lo que pase en el vestidor sea una amenaza de muerte. Y ahora viene el gesto. El del minuto 14. El mismo que César había hecho 30 años antes en el toreo, cuando perdió la máscara contra el Hijo del Santo. La mano enguantada que se va al pecho. Un instante. Casi nadie lo nota cuando ve el video. Pero está ahí. Silver King se lleva la mano al pecho. Se queda parado un segundo de más. Y en ese segundo, los que conocen su historia entienden lo que está pasando. César sabe que se está muriendo. Lo sabe en ese momento exacto. Y aún así, no se baja del ring. No pide ayuda. No grita. No para la función. Porque el promotor le dijo que si paraba, alguien iba por su familia. Y prefirió morir separado, peleando, que vivir sabiendo que por culpa suya iban a tocar a su madre, a su esposa, a su hijo. Juventud Guerrera, su oponente, no lo ve. Tira la patada. César cae y ya no se levanta. Lo que vino después fue una secuencia de 6 minutos. 6 minutos en los que el cuerpo de César estuvo tirado en la lona. 6 minutos en los que el público inglés aplaudía pensando que era parte del espectáculo.
6 minutos en los que los compañeros que estaban en el ring siguieron con la rutina coreografiada, golpes simulados sobre un cuerpo que ya no respondía, hasta que finalmente Juventud Guerrera se dio cuenta de que algo no estaba bien. Pero ya era tarde. Cuando bajaron a darle primeros auxilios, el corazón de César ya no estaba latiendo. El promotor estaba viendo todo desde el costado y no se movió, no se inmutó, no corrió. Él ya sabía que iba a pasar lo que pasó. Lo había planeado así. Y esa es la primera verdad de esta historia, que Silver King no murió por accidente. Lo mató el promotor. Lo obligó a subir a ese ring sabiendo que su corazón no aguantaba. Lo chantajeó. Y cuando murió, el show siguió encima de su cuerpo durante 6 minutos. Porque en la lucha libre mexicana, lo único más sagrado que la máscara es la función. Y la función no se cancela, ni con un dolor de pecho, ni con un infarto, ni con un hombre muerto en la lona, ni con la sangre de un padre que aceptó morirse antes que entregar a los suyos. Pero esto, lo de Londres, lo de la amenaza del promotor, no es lo más oscuro de toda esta historia. Porque la pregunta que nadie hizo después del entierro es la pregunta correcta. ¿Con qué chantajeaba el promotor a Silver King? ¿Qué tenía contra él? ¿Qué sabía de César que le permitía mandarle a morir a un ring? Porque para amenazar a un hombre con su familia, primero hay que tener un secreto que lo destroce si sale a la luz. Y Silver King tenía uno. Un secreto que llevaba guardado más de 20 años. Un secreto que si se hubiera sabido en México, lo habría enterrado en vida. Un secreto que tenía que ver con la cosa más sagrada de la lucha libre. Y vas a saber qué fue. Para entender qué tenía el promotor contra Silver King, hay que volver al principio. Hay que volver al toreo de 4 caminos. A esa pelea de máscara contra el Hijo del Santo. La pelea que marcó a César para siempre. La que cambió su vida, la que perdió. Porque la versión oficial, la que durante 30 años contó la lucha libre mexicana, dice que esa noche 2 jóvenes pelearon limpiamente. Que uno ganó y el otro perdió, y que Silver King entregó la máscara con dignidad delante de miles de personas. Y esa versión, durante 30 años, se sostuvo. Hasta que un día, en un vestidor del Estado de México, el promotor le hizo a César una pregunta. Esa pregunta era la única que César no podía contestar. Y el promotor lo sabía. El promotor no llegó a la vida de Silver King por casualidad. Llegó porque alguien le había contado algo. Alguien viejo del medio, un veterano de los años 80, alguien que había estado en los vestidores del toreo en aquella temporada. Una conversación de borracho, una indiscreción de hace décadas, un nombre dicho en voz baja en una cantina de la colonia Doctores, y el promotor lo escuchó y lo guardó. Lo que ese viejo le contó al promotor fue esto: que la pelea de máscara entre Silver King y el Hijo del Santo no había sido limpia, que César había aceptado perder, que había recibido dinero por bajarse, que se había vendido la máscara antes de subir al ring. Ese viejo había estado en el vestidor de César aquella noche. Era uno de los hombres que ayudaba a los luchadores a vestirse, a apretar las botas, a poner las máscaras. No tenía nombre conocido. No salía en los carteles, pero veía todo. Y lo que vio aquella noche del toreo no se le olvidó. Vio entrar a un hombre que no era luchador. Vio a ese hombre acercarse a César 20 minutos antes de la pelea. Vio sacar un sobre. Vio a César mirarlo. Vio el sobre cambiar de manos. Vio a César meterlo en la bolsa de la chamarra que estaba colgada en el perchero. Y vio a ese hombre irse sin decir nada. Cuando César subió al ring esa noche, el sobre estaba todavía en su chamarra. Y lo que había dentro era la cantidad equivalente a 3 años de su sueldo en la UVA. Pagada por adelantado. Por un trabajo muy concreto. Perder esa pelea. Y entregar la máscara con dignidad para que la gente nunca sospechara. ¿Por qué le pagaron a un muchacho de 22 años para que perdiera la máscara? Esa es la pregunta que vale. Porque en 1989, la lucha libre mexicana necesitaba un nuevo ídolo.
El santo, el original, el enmascarado de plata, había muerto 5 años antes. Su hijo, el hijo del santo, llevaba la responsabilidad de mantener vivo el apellido más grande del deporte. Y para mantenerlo vivo, necesitaba victorias, necesitaba peleas grandes, necesitaba máscaras de oponentes serios colgadas en su pared. Una victoria limpia del hijo del santo contra otro muchacho joven, en una pelea de máscara, en el toreo de 4 caminos, era oro puro para el negocio. Era la consolidación. Era el relevo generacional. Y los empresarios que manejaban esa empresa, los que tenían los contratos de televisión, los que cobraban los porcentajes de taquilla, sabían que esa pelea no se podía perder, no se podía dejar al azar. Entonces buscaron al rival ideal, un muchacho joven, con talento, con apellido conocido pero no demasiado pesado, con necesidad de dinero, con suficiente orgullo para pelear bien arriba del ring, pero con suficiente hambre para aceptar un sobre debajo de la mesa. César era perfecto. Tenía 22 años, llevaba 3 como luchador profesional. Su padre era leyenda pero ya retirado. Su hermano se había llevado la herencia del apellido Wagner. Y en su casa de Torreón, su madre necesitaba dinero para una operación. Una operación que César no había podido pagar con su sueldo de luchador novato. Y aquí está la parte que duele. César no se vendió por avaricia, se vendió por su madre. Magdalena, la mamá de César, llevaba meses con problemas de salud. Una dolencia en la espalda que necesitaba cirugía y rehabilitación larga. El padre, el doctor Wagner original, ya no peleaba. Los ahorros familiares estaban agotados. Los hermanos mayores tenían sus propias familias que mantener. Y César, el tercero, el de en medio, era el que había prometido pagar la operación con lo que ganara en la UWA. Pero los sueldos de un luchador joven, en aquella época, no alcanzaban. Y cuando el hombre del sobre apareció en el vestidor del toreo aquella noche de 1989, le ofreció a César exactamente la cantidad que necesitaba. 3 años de sueldo, en efectivo, esa misma semana. A cambio de bajarse limpio, a cambio de entregar la máscara sin protestar. César dijo que sí. Aceptó el sobre y subió al ring sabiendo que iba a perder, sabiendo que iba a quedar descubierto delante de miles de personas, sabiendo que iba a quedarse sin la máscara que llevaba 3 años construyendo, a cambio de que su madre operara la espalda, a cambio de que Magdalena pudiera volver a caminar sin dolor. Lo hizo por una buena razón, pero lo hizo. Y en la lucha libre mexicana, las buenas razones no cuentan. Lo único que cuenta es lo que pasó. Y lo que pasó fue que César González Barrón vendió su máscara antes de subir al ring del toreo. Vendió lo que ningún luchador puede vender. Y eso, si se sabía, le destruía la carrera. Por eso lo escondió 30 años. Por eso obedeció al promotor 12. Por eso fue a Londres a morir. Cuando en 2007 le prohibieron a Silver King usar la máscara en Ciudad de México, fue el promotor el que apareció. Casualidad, dijeron entonces. Coincidencia, dijeron los del medio. Pero no era ninguna de las dos cosas. El promotor había esperado el momento exacto. Había esperado a que César estuviera contra la pared, sin trabajo grande, sin comisión que lo amparara, sin empresa que lo defendiera. Y entonces se acercó, con esa propuesta de funciones independientes, con ese sueldo en efectivo, con esa promesa de seguir usando la máscara fuera de la capital. Y desde el primer día, el promotor le dejó caer la frase. No la dijo entera, la dejó sugerida. Le dijo a César una tarde de marzo, mientras viajaban en una camioneta rumbo a una función en Cuernavaca, que se acordaba muy bien de aquella noche del toreo, que un compadre suyo, ya fallecido, había sido el hombre del sobre, que ese compadre le había contado todo antes de morir. Todo. La cantidad, la fecha, la hora, el perchero donde quedó la chamarra con el dinero. Y que no se preocupara porque él, el promotor, sabía guardar un secreto. César no contestó. Apretó las manos en el volante. Miró la carretera.
y entendió que acababa de meterse en una jaula de la que no iba a salir. Esa fue la cadena, una frase en una camioneta y 12 años de obediencia silenciosa. A partir de ese día, Silver King hizo todo lo que el promotor le pidió. Peleas arregladas en gimnasios de pueblo, funciones donde le decían contra quién ganar y contra quién perder, apuestas que se decidían antes de subir al ring, sobres con dinero que llegaban tarde, incompletos o nunca, cobros de viajes que se descontaban de su sueldo, comisiones del promotor que crecían cada año. César no podía decir nada, porque la primera palabra que él dijera en contra del promotor sería la última, porque el promotor tenía la munición, y la munición era la máscara comprada del toreo, la gran mentira sobre la que César había construido toda su vida pública. En esos 12 años, el promotor entró en la casa de César, apareció en cumpleaños, comió en la mesa de Xochitl, cargó al hijo de César cuando era niño, viajó a Torreón con la familia un verano y conoció a Magdalena, la madre. Conoció a Mayra, la hermana. Le tomaron fotos juntos en la cocina con un mandil prestado, ayudando a servir el menudo del domingo. Era de la familia. Así lo presentaban: mi compadre, mi mano derecha, mi hermano del alma. Y mientras tanto anotaba las direcciones, los horarios, los nombres de las escuelas, los días en que César viajaba y la casa quedaba sola, los días en que Magdalena iba al mercado, los días en que Mayra salía tarde del trabajo. Todo. Lo anotaba todo, sin que nadie se diera cuenta. Y luego vino la noche del estacionamiento, la que le dejó a César la primera grieta en el pecho, 4 de febrero de 2015. Una función pequeña en un gimnasio del Estado de México. Un muchacho joven de 23 años que estaba subiendo en la escala. Los apostadores habían puesto dinero al muchacho. El promotor le había dicho a César que se dejara ganar. César subió al ring y por primera vez en 8 años no obedeció. Quizá fue el orgullo, quizá fue el cansancio, quizá fue la cara del muchacho que le recordó a sí mismo a los 22 años en el toreo. Quizá fue, sin saberlo, una manera de protestar, de decir que él también había sido ese muchacho joven una vez, y que aquella noche lo habían comprado, y que no quería ser parte de esa cadena nunca más. Silver King lo derribó, lo cubrió. Le ganó la pelea limpiamente, delante de la gente, delante del referí, delante de los apostadores, y se bajó del ring sin saludar a nadie. Se metió al vestidor, se quitó la pintura facial con una toalla, y salió al estacionamiento a buscar su camioneta. Lo estaban esperando 3 hombres. No le dijeron nada. Lo agarraron entre los 3. Le dieron contra una pared. Le rompieron la camisa. Le dejaron un golpe en la ceja. Y antes de soltarlo, uno de los 3 le susurró al oído una sola palabra. Una palabra que César entendió perfectamente. La palabra era toreo. Silver King llegó a su casa a las 3:30 de la mañana. Xochitl le abrió la puerta y vio la camisa rota y el golpe. Le preguntó qué le había pasado. Y César no contestó. Se sentó en la cocina, se quedó mirando la mesa y le pidió un vaso de agua en voz baja, como un niño que ha hecho algo malo y todavía no sabe cómo decirlo. Le dijo, eso sí, una frase. Le dijo que un día le iba a contar todo. Pero no esa noche, no esa noche. Nunca se lo contó, murió sin contárselo. Y aquí cierra el círculo. ¿Por qué la gira de Londres? ¿Por qué la última función? ¿Por qué la máscara de Ramses? A finales de 2018, la salud de César ya estaba muy mal. Los dolores de pecho eran constantes. El brazo izquierdo se le entumía 2 o 3 veces por semana. Xochitl le rogaba que fuera al médico. Él decía que sí, pero no iba. Y en esos meses, el promotor le dejó caer otra frase. Le dijo que estaba haciendo demasiado ruido, que se quejaba demasiado en los vestidores, que andaba diciendo que se iba a retirar, y que si se retiraba, si dejaba de generar dinero, había gente que iba a empezar a hacer preguntas sobre viejos pagos,
sobre viejas peleas, sobre viejas máscaras. Era la última advertencia. César la entendió y aceptó la gira de Europa, la que el promotor le consiguió, la que cerraba en Londres el 11 de mayo de 2019. Aceptó porque tenía que aceptar, porque si se retiraba, el promotor soltaba la historia del toreo. Y 30 años de carrera, 2 máscaras, un papel en Hollywood, un campeonato mundial, todo se hundía en el lodo de una sola frase. La frase que decía que César González Barrón, el hijo de Dr. Wagner, había vendido su máscara por dinero en 1989. Eso es lo que estaba pagando Silver King en Londres. Esa era la deuda. Esa era la cuenta abierta. No era dinero. No eran favores. Era una mentira de 30 años. Una mentira que se le había hecho costra. Una mentira sobre la que se había construido todo. Y aquí va la verdad cortita, para que no se te olvide. El secreto de Silver King era este. La noche que perdió la máscara contra el Hijo del Santo en el toreo de 4 Caminos. No perdió. Se vendió. Aceptó dinero por bajarse. Vendió lo más sagrado de un luchador mexicano. Vendió su máscara. Y vivió 30 años escondiendo esa mentira. El promotor lo sabía, y por eso lo mandó a morir. Esa es la segunda verdad de esta historia. Y la más dolorosa, porque a Silver King no lo mató un infarto en Londres. Lo mató una decisión que había tomado 30 años antes en un vestidor del toreo, cuando era un muchacho de 22 años y aceptó un sobre lleno de billetes a cambio de una máscara plateada. A un hombre lo pueden traicionar muchas veces en la vida. Lo pueden traicionar amigos, socios, compadres. Pero la traición más dura, la que de verdad no se cura, es la que uno se hace a sí mismo. Y la que César se hizo aquella noche del toreo, lo persiguió hasta Londres. Lo persiguió hasta el ring del Roundhouse. Lo persiguió hasta el último latido. Pero la historia no termina con la muerte de César. Termina con lo que el promotor hizo después. Porque la amenaza a la familia no era un farol. La amenaza se cumplió. Y lo que le pasó a Xochitl, a Magdalena, al hijo de César y a su hermano Dr. Wagner Jr. en los meses siguientes, es lo más oscuro de todo. Es lo que ninguna autopsia podía detectar. Es lo que nadie quiso escribir. Y vas a saber qué fue. César Cuauhtémoc González Barrón fue enterrado el 19 de mayo de 2019 en el Panteón Jardines del Tiempo en Torreón, Coahuila. Lo enterraron al lado de su padre, el Dr. Wagner original. Su cuerpo había tardado 8 días en llegar de Londres a México por trámites con la embajada, autopsia, repatriación. 8 días en los que Xochitl la amada no durmió. 8 días en los que Magdalena, la madre, no comió. 8 días en los que su hijo, el muchacho, se sentó en el sillón de la casa de Ciudad de México y no se movió de ahí. Cuando el ataúd llegó por fin a la funeraria Galloso de Torreón, había una fila de 3 cuadras de fanáticos. Algunos venían desde Saltillo, otros desde Chihuahua. Algunos llevaban la máscara plateada de Silver King puesta. Otros llevaban camisetas del Dr. Wagner, del Hijo del Santo, de la AAA, del CMLL. Todos lloraban. Todos pensaban que estaban despidiendo a un héroe muerto en combate. Ninguno sabía la verdad. Y entre esa fila de 3 cuadras había un hombre, vestido de traje oscuro, sin máscara, sin lágrimas, mirando entrar y salir a la familia con una calma que ninguna otra persona en esa funeraria tenía. Ese hombre era el promotor. Había viajado desde Ciudad de México para asistir al velorio. Saludó a Xochitl, le dio el pésame, cargó una corona de flores blancas con un listón que decía: «Descansa en paz, hermano», y se quedó hasta el final. Nadie sospechó, nadie podía sospechar, pero ese hombre no fue a despedir a César, fue a otra cosa. 3 semanas después del entierro, Xochitl empezó a recibir llamadas de números desconocidos, llamadas a las 2 de la mañana, llamadas a las 5. Nadie hablaba al otro lado, solo respiraba y colgaba.
La primera semana fueron 2 llamadas, la segunda, 5, la tercera casi todos los días. Xochitl cambió de número. Las llamadas siguieron en el número nuevo. 2 días después, cambió de número otra vez. Lo mismo. Cambió la cerradura de la casa. Una mañana, al salir a la calle a llevar al muchacho a la escuela, encontró la cerradura forzada. No habían entrado, pero habían empezado a forzar y se habían detenido. Como si quisieran que ella viera que podían. Llamó a la policía. La policía levantó un acta. No volvió. Y esto, lo que estaba pasando, no era casualidad. Era la continuación de la amenaza del vestidor. En paralelo, en Torreón, a Magdalena, la madre de César, le empezaron a llegar visitas a la casa. Hombres jóvenes que tocaban la puerta y decían ser amigos de su hijo, que querían darle el pésame personalmente, que querían pasar a tomar un café. Magdalena, que tenía 74 años y acababa de enterrar a un hijo, los dejaba entrar. Y esos hombres se sentaban en el comedor, miraban las fotos, preguntaban por la familia, preguntaban dónde vivía Xochitl, preguntaban a qué escuela iba el muchacho, preguntaban por Mayra, la hermana, tomaban su café y se iban. Magdalena le contaba a su hija Mayra cada visita por teléfono. Mayra le decía que no abriera la puerta a desconocidos. Magdalena prometía que no lo iba a volver a hacer, pero seguía abriendo, porque eran amigos de su César, porque hablaban bonito, porque su César estaba muerto y ella necesitaba escuchar a alguien decir su nombre en voz alta. Esto pasó durante 6 meses, y el patrón era el mismo, cerco silencioso, sin tocarlos, sin amenazarlos directamente, solo recordarles, todos los días, que estaban siendo vigilados. A Juan Manuel, Dr. Wagner Jr., le pasó algo distinto. A él lo abordaron en septiembre de 2019, 4 meses después de la muerte de su hermano. Estaba saliendo de un entrenamiento en una arena del centro de México. Eran las 11 de la noche, el estacionamiento estaba vacío. Y un hombre que él no conocía se le acercó y le dijo, sin presentarse, que su hermano había dejado deudas, que esas deudas seguían vivas, que la familia tenía que entender que el problema no había muerto con César, y que si Juan Manuel quería evitar problemas con su propio hijo, el hijo de Dr. Wagner Jr., haría bien en no investigar nada de la gira de Londres, nada de Inglaterra, nada del promotor. Juan Manuel no contestó. Se subió a su camioneta, se fue a su casa, y esa noche, por primera vez en 30 años de carrera, no pudo dormir. Y mientras esto pasaba en la Ciudad de México, en Torreón estaba pasando algo todavía peor. Magdalena, la mamá de César, había empezado a olvidarse de cosas, pequeñas al principio. El nombre de la calle donde había vivido toda la vida, el día de la semana, si ya había desayunado o no. Mayra, su hija, había contratado a una mujer para que la acompañara durante el día, una vecina mayor, de toda la confianza, que iba a la casa de Magdalena a las 9 de la mañana y se quedaba hasta las 6 de la tarde. En octubre de 2019, esa vecina renunció. No dio explicaciones claras, solo dijo que ya no podía, que tenía problemas de salud. Mayra le creyó, contrató a otra mujer. Esa segunda mujer duró 3 semanas y también renunció y dijo lo mismo, que ya no podía, que prefería no entrar en detalles. Mayra entendió que algo estaba pasando. Habló con la primera vecina, la de toda la vida. Le pidió por favor que le dijera la verdad. Y la mujer, sentada en la cocina de Mayra, con un café en las manos, le contó. Le contó que en los meses anteriores había estado recibiendo llamadas en su propio celular. Llamadas de números desconocidos, hombres que sin presentarse le decían que se alejara de la familia González, que dejara de cuidar a Magdalena, que si seguía yendo a esa casa, iba a tener problemas con sus propios hijos. La habían amenazado a ella, para que se fuera, para que Magdalena se quedara sola. Mayra no le contó esto a Magdalena. Magdalena ya tenía bastante con haber enterrado a un hijo. Pero esa noche, Mayra llamó a Juan Manuel y le dijo, «Hermano,
No es contra nosotros directamente, es contra cada persona que entra a cuidar a mamá. Nos están aislando. Estaban cortando a la familia, una persona a la vez, desde fuera, sin dejar huellas. Lo mismo pasó con el muchacho, el hijo de César. Estudiaba en una secundaria del norte de Ciudad de México. Después de la muerte de su padre, las primeras semanas, los compañeros lo trataron bien, le dieron el pésame, le ofrecieron compañía. Pero a partir del tercer mes, empezó a notar cosas extrañas. Padres de otros alumnos que dejaban de saludar a Xochitl en la puerta de la escuela. Maestros que de pronto eran más fríos con el muchacho. Un entrenador de la liga de fútbol del barrio que un día le dijo que mejor no fuera al entrenamiento esa semana, que el ambiente no estaba bueno para él. No era explícito. Nadie lo amenazaba directamente. Era un cerco social, un aislamiento sutil. Como si la familia González Amada fuera, de pronto, una familia que era mejor no frecuentar. Como si alguien hubiera ido pasando casa por casa, diciendo cosas en voz baja. Cosas sobre el padre muerto. Cosas sobre deudas. Cosas sobre peligros. Xochitl entendió lo que estaba pasando una tarde en la fila del supermercado. Una mujer que ella conocía de la colonia, una vecina con la que había platicado durante años, le esquivó la mirada. Y al salir, en el estacionamiento, esa misma vecina se le acercó. Le dijo en voz baja, mirándola con miedo, que se cuidara mucho. Y se fue caminando rápido sin esperar respuesta. Esa fue la primera vez, desde el entierro, en que Xochitl entendió que no era paranoia, que no eran imaginaciones, que había alguien moviendo los hilos en su contra, y que ella, por más fuerte que fuera, no iba a poder pelear esto sola. Y aquí está la pregunta, la que importa. ¿Qué quería el promotor de la familia de Silver King si César ya estaba muerto? La respuesta es lo más oscuro de toda esta historia, y la única que conecta los tres hilos, la que explica la amenaza del vestidor, la que explica el chantaje de 12 años, la que explica el secreto del toreo, la que explica por qué un hombre vestido de luto fue a Torreón a un entierro al que no pertenecía, la que explica por qué 6 meses después seguían acosando a una mujer mayor de Torreón, a un muchacho de la secundaria y a un doctor Wagner Jr. que ya no podía dormir. Cortita. Para que no se te olvide. El promotor no quería matar a Silver King, quería heredarlo. Durante 12 años, el promotor había construido en silencio un negocio paralelo. Vendía el nombre de Silver King a luchadores impostores. Cobraba comisiones de funciones que César no veía. Manejaba apuestas a peleas arregladas usando el prestigio del villano de Nacho Libre. Y todo eso, mientras César estuviera vivo, dependía de César. Era frágil. Si Silver King se retiraba, el negocio se acababa. Si Silver King hablaba, el promotor caía. Pero si Silver King moría en el ring, peleando como un héroe, el nombre se volvía oro puro, mártir, leyenda, memorabilia. Y el promotor, que llevaba 12 años posicionándose como su mano derecha, como el compadre, como la familia, quedaba como el heredero natural del legado, el que cobraba derechos de imagen, el que cobraba comisiones de los homenajes, el que vendía la marca Silver King Jr. a los muchachos jóvenes, el que mandaba en el negocio sin tener que rendir cuentas a nadie. Por eso lo amenazó en el vestidor. Por eso lo dejó subir con un corazón roto. Por eso se rió cuando cayó. Y por eso, después del entierro, fue por Xochitl, por Magdalena, por el muchacho y por Wagner Jr. No para hacerles daño físico, para asustarlos, para que firmaran, para que se dieran los derechos del nombre, para que dejaran de hacer preguntas, para que se quedaran callados mientras él, el promotor, se convertía en el dueño legal de la marca Silver King. Eso es lo que le hicieron a la familia de Silver King. Los acosaron 6 meses, los aislaron, los hicieron sentir vigilados en su propia casa, hasta que llegó el día, en febrero de 2020, en que Xochitl recibió la visita. No fue del promotor en persona, fue de un abogado,
El abogado traía papeles, contratos de cesión, acuerdos de licencia, documentos para firmar. Xochitl no firmó. Le dijo al abogado que se fuera. Llamó a Juan Manuel esa misma tarde, y Juan Manuel, por primera vez desde la muerte de César, le contó todo lo que él sabía. La llamada del septiembre anterior, el hombre del estacionamiento, la advertencia, el nombre que su hermano le había mencionado en aquella llamada de hace años, cuando le pidió que cuidara a la familia si algo le pasaba. Los dos juntos, cuñada y hermano, decidieron que la familia no iba a firmar nada, que iban a registrar el nombre Silver King a nombre del hijo legítimo de César, que iban a sacar el legado al mercado ellos, y que iban a denunciar al promotor. Pero la denuncia no prosperó. No había pruebas físicas de la amenaza del vestidor de Londres. No había testigos dispuestos a hablar. La autopsia decía infarto. La policía británica había cerrado el caso, y los del medio mexicano, los del propio negocio, cerraron filas otra vez. Porque en la lucha libre mexicana, lo que pasa en el vestidor, se queda en el vestidor. Pero hay algo que el promotor no calculó. Algo que ninguna autopsia podía detectar. Algo que Xochitl encontró 3 meses después. Era una grabación. Una nota de voz en el celular viejo de César, grabada el 8 de mayo de 2019, 3 días antes de morir. Desde un hotel de Londres, 2 minutos y 14 segundos. La nota estaba dirigida a Xochitl, pero César nunca se la había enviado. La había grabado y guardado, como un seguro, como una despedida. En esa nota César decía el nombre real del promotor, y contaba en 30 segundos, sin rodeos, lo del toreo, lo del sobre, lo de la operación de su madre, lo de los 12 años, lo de la amenaza. Y al final, antes de cortar la grabación, dijo una frase que Xochitl escuchó muchas veces a solas en los meses siguientes. Dijo: si me pasa algo este sábado, ya sabes quién fue. Cuida a mamá, cuida al muchacho, y perdóname por todo. Esa grabación es lo que dio fuerza a Xochitl para no firmar. Es lo que Juan Manuel le mostró, años después, a periodistas de su confianza. Es lo que circula en círculos cerrados del medio, como prueba de lo que de verdad pasó esa noche en Londres. La policía no la admitió en su momento porque no tenía valor legal. El promotor sigue libre, pero el nombre Silver King quedó en manos de su hijo, no en las del traidor. Y aquí cierra todo: lo del toreo, lo de Londres, lo de la familia, lo de la grabación que no llegó a tiempo. Ahora vuelve al video de Londres, al minuto 14, a la mano enguantada que se va al pecho, al hombre de 51 años que sabe que se le está muriendo y aún así no se baja del ring, porque le dijeron que si se baja, van por su madre, por su esposa, por su hijo, y porque hay, en lo más profundo de él, una culpa de 30 años, una culpa de aquella noche del toreo, cuando un muchacho de 22 aceptó un sobre para pagar la operación de su mamá. Una culpa que ningún cinturón, ninguna película de Hollywood, ningún campeonato mundial le había podido quitar. Silver King no murió por el infarto. Silver King murió pagando una deuda que llevaba 30 años cargando. Una deuda con su propia conciencia, una deuda con su madre, que no supo nunca a qué precio se había pagado su operación. Una deuda con su esposa, que aceptó casarse con un hombre íntegro sin saber que cargaba un secreto. Una deuda con su hermano Juan Manuel, que durante 3 décadas creyó que César había perdido limpio en el toreo. Una deuda con cada fanático que le pidió un autógrafo creyendo que estaba frente a un luchador de honor. Y la última patada, la que Juventud Guerrera tiró sin saber, fue la patada que el universo le tenía guardada desde 1989. Aquella patada llegó tarde, 30 años tarde, pero llegó. Y aquí está la última verdad, la que duele más, la que casi nadie quiere oír. A Silver King no se le puede juzgar por aquel sobre. Tenía 22 años. Su madre lo necesitaba. No tuvo a nadie que le explicara que estaba cruzando una línea que iba a marcarlo de por vida. Aceptó.
y pagó por aceptar durante el resto de sus días lo que sí se puede juzgar. Lo que el medio mexicano todavía no ha querido juzgar es lo que vino después, la industria que lo acogió, los promotores que lo usaron, el promotor que lo chantajeó, los compañeros que esa noche en Londres siguieron tirándole patadas a un cuerpo sin pulso porque la regla no escrita decía que el show no se para. La cadena entera de hombres que sabían y callaron. Esa cadena no se rompió con la muerte de César. Esa cadena sigue activa, hoy. Mientras tú ves este video, hay un hijo en una casa de Ciudad de México que creció sin su padre. Hay una mujer, Xochitl Hamada, que sigue luchando profesionalmente con 50 y tantos años para mantener viva la memoria de su marido. Hay una madre, Magdalena, que enterró a un hijo sin saber por qué había muerto. Hay un hermano, Juan Manuel, que cada vez que sube al ring con su máscara verde y plateada piensa en el hueco que dejó César. Y hay un promotor que sigue trabajando en el medio, con otro nombre, con otros luchadores, con otras familias. Esa es la herencia silenciosa de Silver King. No es la máscara plateada, no es el papel de Ramses en Nacho Libre, no es el cinturón de la WCW, es el silencio. El silencio de un negocio que prefiere enterrar a un hombre con honores antes que reconocer que lo mandaron a morir. Y la lección, la que se queda contigo esta noche, mientras ves este video en tu sala, es esta. Los hombres fuertes también se rompen. Los hombres fuertes también guardan secretos que no aguantan. Los hombres fuertes también aceptan sobres a los 22 años por amor a su madre. Y a veces, 30 años después, esos sobres regresan, cobran y se llevan al hombre por delante, en un ring de Londres, frente a una sala que aplaude porque cree que todo es parte del show. Pero no era parte del show, era un hombre muriendo, y nadie subió a tiempo. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu familia que se está aguantando algo solo, llámalo esta noche. Llámalo antes de que sea tarde. Porque a Silver King le llegó la llamada que nadie le hizo. Y para entonces ya estaba muerto.